ya estamos en el aire, como quien dice. Bueno, esto es una especie de mezcla de, que no sabes si es un programa de radio, de televisión, de no sé qué. Yo no sé si llamarlo sesión, si llamarlo programa, porque no es ni una cosa ni la otra. En el fondo es, bueno, es algo que se pone en YouTube, con un canal de YouTube y ya está. Y que lo hemos decidido llamar culturas sonoras por razones obvias, porque es la cultura que compartimos, ¿no? Bueno, sin Claro. más. Entonces, tú compartes otras cosas en tu libro, porque en tu libro, bueno, hay varios, un libro tuyo, que me parece especialmente feliz, y que se llama Gracias. En el silencio de la cultura, pero luego hablaré de ello. Porque en realidad lo que nos convocaba aquí desde el primer momento era un artículo, por así decirlo, que Ujú. se llama En los arenales del arte sonoro. Es un título realmente fantástico, los arenales del arte sonoro. Y ello es porque de alguna manera tú planteas que hay todo un pedregal, por así decir, por una parte arenas, por otra parte pedregal, por un lado el arte, por otra parte la música, que, que ha generado un polvillo arenoso que va llevando el viento de la historia para acá y para allá y que lleva dunas aquí, otras cosas allá. Y entonces, pues diversas dunas son, por así decirlo, del arte sonoro. No sé si lo he explicado bien, aunque es un poco burdo por mi parte. No, no, sí, sí, está muy bien. De alguna manera, cuando el artículo este, que ya tiene unos añitos, cuando Sí, se me planteó pues esto, un acercamiento hacia lo que es el arte sonoro, para mí lo primero era un poquito una cierta incomodidad respecto a una necesidad de acotar, de hacer algo profesoral, de intentar cerrar, no sé, clausurar con una definición en un momento que me parecía que no tocaba, ¿no? Y bueno, y me sigue pareciendo que todavía no toca en todo caso, si es que alguna vez tiene que tocar. lo que Y en toca, este, perdóname, es presentarte, cosa que no he hecho. Porque esto es bueno, tan informal que al final ni te presento bien. Estamos hablando con Carmen Pardo Salgado, que es profesora de Historia de la Música, teórica e investigadora española, es docente en la Universidad de Girona y ha traducido y editado los escritos nada menos que de John Cage y ha publicado sobre otros compositores como Yanis Xenakis, Stockhausen, György Ligeti, sobre la globalización de la música. Investiga también la relación entre el arte contemporáneo y la tecnología. Ha realizado con la llorada Susana Jiménez Carmona bueno, más bien comisariado, coordinado una separata dedicada al arte sonoro de la revista La Oconte, que fue realmente fantástica y hace ya algunos años. Y bueno, y también has estado pues, coordinando, comisariando en otro momento algunos ciclos de conciertos, por ejemplo, recuerdo aquí en Madrid para la Casa Encendida, efectivamente, sí, sí, sí. de, Una de- de experiencia muy compositores, rica. de compositores sobre todo de la escuela de Nueva York, de Feldman, Mm. sí, en fin, todo el grupo de Cage, por supuesto, de Cage, en fin. Pero bueno, ahora en este momento quizá el tema que nos ocupa es porque efectivamente yo comparto contigo la incomodidad de la definición del arte sonoro, este, pero aparte de eso, pues tú en este texto, en este escrito, pues aludes, por ejemplo, como un referente, por supuesto a Cage, por supuesto también a Marcel Duchamp, pero también al término intermedia, acuñado Sí, por Dick Higgins en los años 60, mediados de los años 60. Poco es por supuesto, a Edgar Varés. Es toda una mezcla que de alguna manera parece que legitima digo, corrígeme si me equivoco, que parece legitimar, según tú, pues la llegada el arribo de un término nuevo, como es el de arte sonoro, que de alguna manera está en una situación relativamente incómoda entre lo que es arte y lo que es música, porque tampoco es música el arte sonoro, como algunos pretenden decir. Entonces, ¿cuál es tu posición al respecto de eso? sí, bueno, en este texto, de alguna manera, como comentabas antes, esta imagen de la cual yo parto, ¿no? Y que da el título, ¿no? En los arenales del arte sonoro, esta idea de cómo me aparece el arte sonoro y me aparece más bien, pues esto, como un gran arenal que no debe confundirse como una esplanada más o menos homogénea, sino atendiendo a los distintos granitos que es lo que hay, ¿no? Y estos granitos me aparecían como pulverizaciones de dos grandes rocas, por un lado,
que era la roca de lo llamado arte y la roca de lo llamado música, ¿no? Esas pulverizaciones que tienen que ver con lo que todas y todos conocemos, ¿no? Lo que significó el periodo de las primeras vanguardias como ruptura de estos dos grandes conceptos. En el caso de la música incluso ocurre un poquito anterior, ¿no? Si nos vamos hacia Schoenberg, ocurre dentro de la propia música y Mm. no hay que esperar al futurismo. Y en el caso del arte también viene por diferentes líneas, ¿no? Entonces, el modo en que esa pulverización unida a un elemento importantísimo que es la cuestión de la experimentación, en un momento en el que, como ya había señalado Benjamin, la noción de experiencia está en crisis, de experiencia tal y como se entendía en finales del 19 y principios del 20. Y entonces, entre el placer por la experimentación, el placer por lo nuevo que ya había encarnado la modernidad y esa pulverización de los grandes conceptos, permiten esta especie de arenal en el cual los distintos granos pues, pueden dibujar propuestas con, si quieres, los restos de aquello que ha quedado, que no son restos para la mera contemplación, sino son restos para el juego creativo, ¿no? Y dentro de estos juegos creativos, uno de los elementos que aparece es arte sonoro, ¿no? Esta expresión arte sonoro que es Que, bienvenida, que, pero que que también tiene dificultades. claro, pero de alguna manera, siguiendo tu argumentación, que me parece muy rica y muy sugestiva, es jugar con el sonido en el dominio del arte, podría decir. Es jugar con el sonido en el dominio del arte, pero marcando las diferencias. Por ejemplo, si tuviéramos que jugar con el sonido en el dominio del arte, podríamos seguir dentro del ámbito de la música, tal como por ejemplo lo planteaba Kandinsky o lo planteaban Paul Klee, ¿no? Que además van a ser referentes para las segundas vanguardias, Ujú. curiosamente, ¿no? No es exactamente jugar con el sonido en el dominio del arte, sino jugar con el sonido también en un momento en el que el dominio del arte y particularmente el ámbito de la escultura, si pensamos más después en las segundas vanguardias, está teniendo una crisis tremenda, ¿no? La cuestión de tiempo, la cuestión de espacio están siendo revisitadas y en medio de todo esto, aquello que era la división de las artes del tiempo y las artes del espacio, pues ya no funciona. Entonces, el juego, si así quieres decirlo, ¿no? Y me parece muy bien, el juego con el sonido, en el caso del arte sonoro, se produce ya en un elemento de ruptura del arte que hace que toda esta relación del arte con el espíritu, por hablar de la formación, el arte como formación, como Bildung, del arte como ejercicio espiritual incluso, ¿no? De finales del 19, como sería el caso todavía en Kandinsky, todavía en Paul Klee, al que aludíamos, ya no puede funcionar y ya no puede funcionar, entre otras cosas, por elementos externos también de lo que sería ajeno al arte, ¿no? Como es la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que hace saltar por los aires toda una serie de valores entre los cuales está esa espiritualidad, digamos, esos valores de lo humano, que bueno, que hacen que de alguna manera lo que pese más sea una atención al exterior, a lo que acontece en la ciudad, por ejemplo, como nos enseñan los futuristas. Sí, sobre ello aludes tú precisamente en este artículo, la ciudad como ese gran Mm. foro o ese gran teatro del mundo, por así decir, que también, por supuesto, es fundamental en el ámbito del arte sonoro, tanto para las obras in situ en espacios públicos, como, por supuesto, las obras de arte radiofónico que trabajan la ciudad o los paisajes sonoros, etcétera. Pero tú has estado hablando de esa crisis y yo me voy otra vez a este libro, En el silencio de la cultura, Mm. que por muchas razones me parece extraordinario, y en él prácticamente al final dices algo que quizá tiene
bueno, algo que ver con esto que estás comentando tú. Dice, la novena, eso es un salto un poco en el vacío, pero bueno, como tú estás ahí, nos acortará la distancia entre una cosa y la otra. Sí. Dice, la novena, Mickey Mouse, Barbie o Disney World son algunas de las prótesis del hombre que perdió su voz en la Gran Guerra. Es decir, amén de sugestiva, yo creo que esa frase, esa afirmación que desarrollas, por supuesto, en otros momentos del libro anteriores a esta frase, eh, pues también marca un territorio de crisis, de ruptura, de fractura, de esas grandes piedras angulares de las cuales recogemos estas arenas con las cuales estamos construyendo todo esto que es el arte sonoro, en parte, ¿no? Sí, sí. A ver, en el momento, por volver al artículo, en el momento en que yo escribí el artículo, por ejemplo, para recoger lo que acabas de decir, no me voy. eh, la cuestión de la ciudad eh, me aparecía como fundamental, ¿no? Porque de alguna manera, desde el futurismo en adelante, la cuestión de la ciudad como centro y de la ciudad como lugar de metamorfosis, ¿no? De la propia percepción, de la memoria, de nuestra relación con esta forma de habitar, ¿no? Y con el hecho de plantear un habitar desde el oído, ¿no? Que también estaba pues, en la cuestión del paisaje sonoro, por ejemplo, de Murray Schafer, me parecía fundamental. Ahora me sigue pareciendo fundamental, pero por ejemplo, en los años que han pasado y teniendo en cuenta esto que acabas de leer y que escribí un poquito después, ¿no? de este texto, lo que hay en el libro, eh, me da la impresión que la cuestión, por un lado, la cuestión de la voz es una cuestión fundamental bueno, que está atravesando una gran parte de las últimas crisis actuales y que todavía no ha acabado de emerger, esta pérdida de voz cada vez más acuciante, por un lado, y cómo se relaciona esto con las propuestas artísticas que se están dando. Y por otro lado, y tiene que ver con la cuestión de la voz, otro elemento que tiene que ver con la cuestión de toda la emergencia cada vez más clara de la ecología sonora, ¿no? De una ecología sonora que nos obliga a plantear también otros modos de escucha, ¿no? Y que están, digamos, presentes en lo que es el arte sonoro actual, ¿eh? Lo digo porque la pérdida de voz es positivo y negativo. Quiero decir, en ese momento, cuando yo escribía esto en el 2016, creo que era, eh, la cuestión de la pérdida de voz estaba ligada a esta cuestión de la Gran Guerra y de cómo a partir de ahí se produce una modificación que hace que, bueno, que nuestras voces cada vez vayan más acercándose a lo que será una voz ajena, por así decir, tanto en el Una voz alienada quizá, alienada, sí, si es enajenada quizás. enajenada en los imaginarios de Mickey Mouse, en los imaginarios de Barbie, en los imaginarios de una economía neoliberal que aprovechó para tomar todo ese vocabulario que antes era progresista y que ahora está en manos, digamos, de lo más reaccionario. Esto desde una cuestión política. Pero al mismo tiempo creo que esta pérdida de voz, en cierto modo, ha permitido, y esto lo adelanto aquí ahora, está todavía sin acabar de engarzar en mi cerebro, pero lo adelanto aquí, es lo que tienen las conversaciones, la pérdida de voz ha permitido también un tipo de escucha no antropocéntrica, ¿eh? Es decir, el acabar con unos discursos epistemológicamente fuertes permiten también un tipo de escucha que se nos está abriendo cada vez más a esta ecología sonora que tiene que ver con la escucha del medio en el que estamos y no solamente de la ciudad.
sino del medio en general, del planeta y del resto de seres. Y creo que es, digamos, la parte positiva y negativa de alguna manera. Nos faltará recuperar la voz. Bueno, lo que pasa que también, por hablar en términos del filósofo que tú conoces bien, Jacques Rancière, es cierto que lo que es fantástico es la posibilidad de dar voz a los sin voz, o sea, a todo ese tipo de comunidades, de grupos humanos de diversa condición sexual, geoestratégica, cultural, etcétera, que de pronto por la hegemonía, esa cierta antropocentrismo que tú dices, que no es todo el antropocentrismo No. occidental y los países ricos han dejado esto como si estuvieran pues eso, en tierra de nadie, y al final resulta que, como dices bien, su voz se silencia, por supuesto también sobre sus revisiones, sus reivindicaciones, su cultura, sus preocupaciones en la vida, sus escalas de valores, y entonces aparece ese otro como, sustitutorio. Mickey Mouse, el otro, no sé qué, esa cultura occidental, sobre todo anglosajona, etcétera, porque también esa es otra historia. Mucho hablar de arte sonoro, pero en realidad de lo que se conoce globalmente como arte sonoro, sobre todo es lo que viene y lo que se sanciona en un primer momento desde Alemania, pero luego ya ha sido Estados Unidos básicamente. Sí, 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 aquí el mundo editorial ha jugado un papel fundamental. Es decir, aquello que se enuncia a nivel planetario, por así decir, del arte sonoro, bebe las fuentes en lo que tiene un altavoz en inglés directamente. Es por esto que cuando con Susana, a la que he hecho tanto a faltar, con Susana Jiménez Carmona, nos planteamos el proponer esas derivas del arte sonoro. Nuestra primera intención, y así lo explicitamos y aparece en la introducción, ¿no?, al monográfico, era pues dar voz sobre todo a los trabajos que vinieran de Latinoamérica, porque nos parecía que era fundamental. Pasa es que no es siempre es fácil, porque luego te encuentras, ¿no?, a la hora de revisar textos, de que, claro, algunos textos te vienen de Latinoamérica en inglés, lo cual es chocante, porque de lo que se trataba era de otra cosa, ¿no? Pero bueno, tienes que aceptar, no, no vamos a poner censuras en estas cosas, pero bueno, es chocante. Y también el hecho de que, bueno, las referencias son las referencias y a lo mejor cosas que han sido dichas en otra lengua se han repetido en inglés y solo se citan en inglés. ¿Por qué? Pues porque los altavoces son los que son, pero esto forma parte de las, digamos, las geopolíticas del conocimiento. Sí, exactamente. Pero sí que yo me he dado cuenta cuando estaba eh, construyendo un libro a un inédito sobre radioarte, eh, que me venían de estos servicios que hay por ahí, que te puedes bajar tesis doctorales o tesis de maestría o trabajos como el tuyo, sin ir más lejos, eh, que hay toda una cantidad de gente, una cantidad de trabajos de tesis, de investigación, de maestría, tal y cual, desde hace ya algunos años trabajando como insistentemente, como el martillo que pega la piedra, para seguir con la idea de las piedras y los martillos y la arena, respecto de la realidad del arte sonoro y de lo que está pasando y todo este tipo de situaciones que van cambiando un poco lo que es esa idea también monolítica que viene de una sola cultura, de un solo país, de unos solos pensadores que son, diríamos, también en un cierto sentido hegemónicos a la hora de decir, esto es el arte sonoro, esto es lo nuestro y ya está. Y estoy hablando de Latinoamérica, sobre todo. Sí, sí, por esto te comentaba que resulta un tanto paradójico, ¿no? Pero bueno, acá también, acá en España también pasa, ¿eh? Que a la hora de ver las referencias parece que si no citas según qué, es como si fueras ignorante. Y es aquello de decir, bueno, a ver, es que, es que esto ya se dijo de otra manera, pero bueno, en castizo. Yo Pero creo, esto es así. Carmen, que ni tú ni yo en lo que hemos escrito hasta ahora hemos incurrido en ese pecado. No. Hemos citado a lo que nos ha parecido.
y no es por darnos una flor, hemos No, no, citado no, éticamente lo que nos ha parecido adecuado en ese momento para el tema que se estaba tratando, que creo que es lo que se exactamente. debe hacer. O sea, no es como lo que decía un amigo que se cita en relación con el escalafón. No, claro, claro. Dicen, bueno, para quedar bien yo tengo que citar por escalafón, entonces tengo que citar a Cage primero y luego a lo mejor para el vecino de mi barrio que está haciendo algo cojonudo, pero que cada vez no lo conoce nadie. No, Sí, perdona. sí, Si vale la pena que se conozca, más vale decirlo ya. O sea, claro, y sí, ponerlo en sí. el plano es que esto también es tremendo, pero es que eso parece elemental, pues no se hace. Sí, sí, ¿no? Y es fundamental a la hora de construir las bases de lo que es el presente, la realidad del presente, de lo que está aconteciendo dentro del ámbito del arte sonoro. Es decir, invitar, por ejemplo, yo a los estudiantes en el máster de arte sonoro en Barcelona, las sesiones que tengo con ellos, siempre les digo, por favor, aportar aquello que venga de vuestro propio país, porque evidentemente yo voy a incurrir en una mirada europea porque es mi cultura y es la que tengo. Claro, Y claro, que claro, claro, vosotros claro, estáis acá y yo tengo que dar lo mejor de mí y lo mejor de mí está ahí. Aunque yo me esfuerce por conocer otras claro. cosas, no las voy a conocer del mismo modo. Por lo tanto, vamos a intercambiar, ¿no? Sí, pero por ejemplo, esa cuestión es tan aguda que yo recuerdo cuando tú participaste en este libro, Mm, en esta publicación, Escuchar con los ojos de la, en fin, de la exposición sobre arte sonoro en España que se hizo en la Fundación Juan Marc, que lo organizó la Fundación Juan Marc en Madrid y en otras sedes de la Fundación, año 2016, tú escribiste precisamente un artículo en donde planteabas ya una realidad que desde el punto de vista no solo epistemológico, sino también pues, cultural, de costumbre, de uso, estaba en dos grandes culturas que han empezado con el arte sonoro y a dar también caña en el arte sonoro, que es Klangkunst por una parte, los países germanos, centroeuropeos, y por otra parte el sound art, que viene naturalmente del ámbito anglosajón. En mitad de eso está el arte sonoro, el que hacemos los chilenos, los españoles, los portugueses, los italianos, en fin, esa gente que estamos ahí en mitad de la nada y que no se sabe muy bien qué hacemos y cómo definir lo que hacemos. También eso es una historia, porque Rankus tiene una definición, como tú dejabas ahí, bastante clara, y el sound art más o menos también. Pero lo otro es lo que está un poco ahí como en tierra de nadie. sí, sí, a mí esto por un lado, quiero decir, por un lado nos habla, ¿no? de esa hegemonía, ¿no? De esa hegemonía a la hora de establecer lo que es el conocimiento, la cultura o lo que deben ser pues estas categorías, ¿no? Donde se maneja las grandes definiciones del arte o del arte sonoro. Pero por otro lado, lo que me parece interesante, y quizás es porque intento también sacarle la punta positiva, ¿no? Lo que me parece interesante es que denota también el cómo el arte sonoro está imbricado en el medio en el que está, en el lugar desde el que se hace, ¿no? El Uh-huh. hecho de que, digamos, el contexto cultural, y por cultural entiendo también la propia tierra, ¿no? El lugar, desde el cual se está haciendo la lengua o las lenguas en las que se hace, los acentos, los timbres, este tipo de cosas. Creo que son intrínsecas ya al arte sonoro, que si precisamente se ha roto con esa idea de arte autónomo, ¿no? Como era en el origen, bueno, en el origen, el arte que llega antes del arte sonoro, ¿no? Esta concepción más adornada del arte como autónomo, pues Uh-huh. el arte sonoro muestra sus especificidades y por eso mismo se resiste a la definición, porque está atado de alguna manera a los Yeah. contextos en los cuales surge. ¿Eh? Me parece muy lúcido eso que dices, muy, muy cierto, y además eso quizá explica también la perplejidad que podemos tener leyendo o recibiendo ese tipo de información de la que te estaba comentando antes, vía internet, vía como sea, de lo que se hace en Chile, de lo que se hace, que yo desconocía mucho, de lo que se hace, no sé, pues por ejemplo, hace poco recibía un libro que se llama Half Sound, Half Philosophy, mitad sonido, mitad filosofía, un tío hablando
del arte sonoro en China. O sea, no tenía ni idea. O sea, dice, pero vamos a ver. O sea, y ahí tiene mucho que ver lo que tú estás diciendo. O sea, cómo está ligado el arte ese concretamente, que parece muy universal, no sé, precisamente a lo local. Esa es la idea de lo local, también está muy metida con esa historia, ¿no? O sea, lo que viene de lo global, pero luego se encarna en lo local. Entonces ahí genera otra cosa. Sí, sí, no, no, yo creo que esto es fundamental para entender las prácticas de arte sonoro y para entender justamente esa dificultad o esa resistencia a la hora de intentar que las prácticas de arte sonoro respondan sea al modelo del Clansart, ¿no? Del modelo alemán o que respondan al modelo anglosajón. Ujú. Evidentemente, claro que está trenzado, claro que hay influencias de uno para otro, nada más faltaba en una época en la que estamos interconectados, por supuesto. Cada vez más. Claro, por supuesto que lo hay, pero eso no borra los contextos y la manera de trabajar en esos contextos. No es lo mismo plantear una práctica de arte sonoro en las calles de Montevideo que en las calles de Barcelona o de Madrid. No puede ser lo mismo porque las vivencias no son exactas. Entonces, creo que precisamente atender a esa singularidad está de alguna manera todavía en el ADN, si así se quiere decir, del arte sonoro. Atender a esas singularidades. Pues aquí lo vamos a dejar porque el tiempo de esta conexión maravillosa que Perfecto, hemos tenido contigo se está acabando, así que yo creo que es un buen punto para me dejarlo parece ahí genial. y dejarlo ahí para una mejor ocasión que se pueda seguir hablando de estas cuestiones. Bueno, Estupendo. agradeciéndote muchísimo todas estas reflexiones, tu presencia, Carmen, y tus escritos, que ahí están y son magníficos. Lo digo para que la gente tome nota y vaya por ellos, los compre o lo que sea, O que haga lo que y sea. y sobre todo que los lea. ¿Eh? Exacto, que es lo importante, Sí, sí. compartir. Sí. Pues Carmen, muchas gracias, Pepe. muchos besos. Hasta pronto. Un beso. Chao. Chao. Chao.